Comenzamos la semana pasada con la segunda parte del verso 5. Es que el amor no busca lo suyo, y a manera de repaso, la semana anterior estábamos meditando en que el amor que no busca lo suyo es un amor que dedica un esfuerzo serio, no por lo propio, sino por lo del prójimo. Que no demanda, que no procura, que no intenta o busca la manera de su propio beneficio, sino que un amor que no busca lo suyo es un amor que está expectante y está activamente buscando la edificación del prójimo. Un amor que no es egoísta. Y la palabra egoísta me parece que es bastante clara. Sabemos que como humanos, como seres creados a la imagen de Dios, pues tenemos esa tendencia para buscar lo nuestro, para intentar maneras de poder sacar provecho. Mencionamos la semana pasada algunos ejemplos de esto, como a veces tenemos esa habilidad, ¿verdad? O vemos cómo otros van desarrollando esta habilidad de encontrar la manera de ser beneficiado de alguna manera. Yo doy para que después yo pueda obtener algo de regreso. Yo hago esto y es un amor que realmente es interesado, ¿no? O bueno, si es que podemos llamarlo amor. Pero es una práctica que no vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que más bien lo vemos en el diseño de lo que este mundo nos enseña con respecto a buscar tu propio beneficio. Un amor que no busca lo suyo es aquel que está constantemente, de manera activa, meditando y pensando en el beneficio, pero no en cualquier tipo de beneficio, en ese beneficio que edifica el corazón de tu prójimo. No específicamente un beneficio material, no necesariamente un beneficio monetario o económico, no necesariamente un beneficio como el mundo lo describe, como el mundo lo ve, sino un beneficio de cómo tu hermano o tu hermana podrá ser cada vez más como Cristo. Y eso representa un reto para cada uno de nosotros. Un amor que no busca lo suyo de manera activa se puede ver cuando estamos encontrando, persiguiendo, andando, de alguna manera estirándonos, esforzándonos por cada día encontrarle, decía yo la semana pasada, de manera creativa. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo voy a poder edificarme el prójimo? ¿Cómo voy a poder ser de bendición? ¿Ese es el amor cristiano? Ese es el amor que vemos en 1 Corintios capítulo 3. Es un amor que se convierte de alguna manera en el propósito de nuestra vida. ¿Y por qué podemos decir esto? ¿Por qué podemos decir que se convierte en el propósito de nuestra vida? Porque es que se convierte en una dinámica de disciplina diaria para el cristiano. Porque esto es lo que vemos, mis hermanos, en la vida de los apóstoles. Porque esto es lo que vemos nosotros modelado en la vida, primeramente de nuestro Señor Jesucristo, pero veamos y apreciemos el ejemplo de Pablo. Pues en esta mañana, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la palabra, vamos a ver cómo este amor que no busca lo suyo se puede ver, lo podemos contemplar en la vida de Pablo, y posteriormente cómo después se observa en aquellos que son o que fueron sus discípulos, que fueron sus hijos espirituales en la iglesia. Primero observaremos el testimonio del apóstol Pablo practicando un amor que no busca lo suyo, y posteriormente veremos, por así decirlo, el legado del apóstol Pablo. Vayan conmigo a la segunda carta de los Corintios, al capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Es un capítulo muy hermoso en el contexto
texto se nos habla del poder de la predicación, del poder de la palabra. ¿Sabemos cuál es la condición de este mundo? ¿Cuál es la condición de este mundo? ¿Cuál es la condición de los incrédulos? Pues que ha sido cegado su entendimiento, verso 4. Pero de la misma manera podemos observar que el apóstol Pablo menciona y dice que es el mismo Dios que dijo, verso 6, que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandece en los corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Cristo. Continuamos, dice el apóstol Pablo, verso 7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que en la extraordinaria grandeza del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir el verso 7? Nosotros somos esos vasos de barro, ¿verdad? Nosotros somos esos instrumentos de gloria. ¿Y por qué vasos de barro? Porque pueden ser un tanto despreciables a la vista de otros. Y dice el apóstol Pablo, porque o para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Para que se pueda observar claramente que el Señor puede utilizar estos vasos de barro. Estos vasos que parecen tener un uso muy cotidiano, sin mucha importancia. Bueno, dice el apóstol Pablo, a nuestro Dios le ha placido obrar de esta manera para que la gloria sea de Él. Y vean, continuamos viendo el verso 8. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Estoy viendo en la Biblia de las Américas. Entonces, comienza el verso 8 y verso 9 con esta realidad, por una parte, para nada atractiva a los ojos del mundo. Dice, afligidos en todo, pero dice, no agobiados, perplejos, pero no desesperados. En otras palabras, con dificultades. Y creo que cada uno de nosotros podemos afirmar que vivimos en un mundo donde hay dificultades. Perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Miren qué hermoso. El apóstol Pablo derribado, el apóstol Pablo también afligido, sí. No eran esta especie de superhombres, ¿verdad? Cristianos que van volando sobre todas las dificultades y ignorando por completo lo que tú y yo vivimos todos los días. No, la manera en que se describe el apóstol Pablo claramente es como cada uno de nosotros describimos a veces nuestro día o nuestra semana, con dificultades, pero hay una diferencia y hay algo muy hermoso ahí. Y es que ante toda dificultad, el apóstol Pablo también reconoce esa esperanza. Verso 10, llevando siempre el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Verso 12, así que en nosotros mora la muerte, pero en vosotros no. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual nosotros también hablamos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña la importancia de que él pueda sentirse identificado con la vida de Cristo, pero sentirse identificado también con los padecimientos y el rechazo que nuestro Señor Jesucristo vivió. Él encuentra coherencia completa en que, así como lo escribe también a Timoteo posteriormente, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, padecerá dificultad, sufrimiento. Verso 14, prestemos mucha atención, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cuál es esta esperanza? Dice, sabemos que el que resucitó a nuestro Señor Jesús también lo resucitará a nosotros. Precioso, ¿verdad? Verso 15. Porque todo esto es por amor a vosotros, o para bien vuestro, para que la gracia que se está extendiendo por medio de nosotros haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo en el verso 15,
todos vosotros, los corintios. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con todo esto que es por amor a vosotros? Pues vamos desde el verso 7, desde el verso 8. La aflicción, la persecución, las caídas, el sufrimiento, todo lo que ha vivido, todo lo que tiene presente en su vida con respecto a los padecimientos, con respecto a la esperanza gloriosa de la resurrección para el creyente. Es aquello que le permite seguir adelante. Y el apóstol Pablo dice, todo lo hacemos por amor a vosotros. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente podríamos evaluarnos y vernos que estamos dispuestos a ir a este nivel por el bien, por la edificación de nuestro prójimo? Olvídate tú si el apóstol Pablo tenía metas, logros, aspiraciones, un carácter, una manera de ser. Mira, debemos de pensar en algo. Y eso lo estudiamos, sin mal no recuerdo, con las hermanas, ¿verdad? En el último estudio, cuando veíamos la conversión o la manera en que el Señor obra en la vida del apóstol Pablo, de Saulo, y lo transforma por completo. Mis hermanos, a los ojos del cristianismo, si lo quieres ver así, este hombre era un caso perdido. Es decir, era un hombre que había hecho tanto mal a la iglesia de Cristo que muy posiblemente, y tampoco se trata de especular, pero pongámonos nosotros en el lugar de la iglesia en aquel momento, cuando supo o se enteró de que el Señor había salvado a este que antes perseguía a la iglesia. Realmente son ese tipo de conversiones que uno diría es ver para creer, ¿verdad? Y no, pues ahí de lejos, ¿verdad? Claro, lo vemos a la luz de Hechos capítulo 9. Hay cierta renuencia, o cierto temor, más bien, cierto temor. Pero si el Señor transformó la vida de ese hombre, que tenía una pasión por ver a la iglesia padecer, nuestro Dios puede obrar y transformar nuestro corazón egoísta. Nuestro Dios y el poder del evangelio, el Dios de la creación, veámoslo en el contexto del capítulo 4 que vemos ahí, veámoslo aún en lo que hemos estado estudiando en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Nuestro Dios puede ser glorificado en tu vida y en mi vida. Nuestro Dios puede hacer que este vaso de barro traiga gloria a su nombre. Pero este vaso de barro tiene que ser transformado por completo, no mediante obras, no mediante buenas intenciones, mediante genuinamente una conversión que implica una rendición total, que implica una humillación completa. Porque si un hombre, y yo creo que en un sentido el ejemplo y el testimonio de Saulo en el libro de los Hechos nos da pie para poder darnos cuenta del poder transformador del evangelio, y de cierta manera también que no quede la menor duda en nuestros corazones que el Señor puede transformar. Y como en palabras del mismo Saulo, ¿verdad? De Pablo, 1 Timoteo 1, el primero, el peor de los pecadores, ¿verdad? Así es como se describe él. Si el Señor pudo obrar ahí, creo que cada uno de nosotros de igual manera nos sentimos así cuando venimos al conocimiento de Cristo. Pero si Él lo transformó a Él, Él puede transformarte a ti, Él puede transformarme a mí. Y puede permitirnos vivir en esta realidad donde estamos padeciendo en ocasiones, donde estamos siendo desalentados, donde estamos siendo criticados, donde estamos siendo derribados en un sentido, pero no destruidos. ¿Por qué? Por amor al prójimo. De hecho, si continuamos ahí en el capítulo 4, verso 16, vean ahí cómo sitúa los ojos del creyente, en este caso suyos y a su audiencia, a los corintios, y por implicación a nosotros, en la eternidad. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce
un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está nuestra vista hoy? ¿Dónde tenemos fija nuestra mirada en esta mañana? ¿Dónde estuvo fija nuestra mirada esta semana? ¿En la eternidad? ¿En un día presentarnos delante de Dios y rendir cuentas y estar preparados para saber cómo es que obramos? ¿Cómo es que modelamos a Cristo? ¿Cómo es que buscamos el bien de nuestro prójimo? Esposos, ¿cómo es que buscamos el bien y la edificación de nuestra esposa? ¿Cómo es que servimos a nuestro Señor en contexto del trabajo? Hermanas, ¿cómo es que modelaron a Cristo a sus hijos con sus palabras? ¿Cómo es que presentaron testimonio claro de su preocupación por honrar al Señor? Todo eso tiene que ver con el peso de la eternidad. Todo ese tiempo tiene que ver con el peso de presentarnos un día delante de Dios. El apóstol Pablo es el mismo que en Romanos capítulo 9, hablando acerca de los judíos, él dice: yo desearía ser anatema, o yo desearía ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, los israelitas. Es un amor que genuinamente lo hacía expresarse. Y no solo expresarse, sino como lo acabamos de leer ahí en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, vivir, padecer, sufrir. ¿Cuánto necesitamos nosotros ser recordados de esto? Somos del Señor, es lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 14. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, verso 8, y si morimos, para el Señor morimos, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. El legado del apóstol Pablo nos permite poder observar que aquello que él modeló, aquello que él ejemplificó, aquello que él vivió para testimonio de las iglesias, fue muy claro. De hecho, mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar la incomodidad, la situación y la realidad alrededor de escribir una carta en el primer siglo? Porque a lo mejor tú y yo decimos, vamos a escribir una carta, un correo, pues nos sentamos en la computadora, en una silla, ¿cómo se llama? Ergonómica, ¿verdad? Tecladito, aire con un cafecito en la mesa. Pensemos en lo más básico, a lo mejor, sin ni siquiera ir a la instrucción que vemos en las cartas. Vayamos y pensemos en la incomodidad para que él estuviera ya sea ahí junto a sus hermanos escribiendo o dictando, en arresto domiciliario, lo sabemos, en cartas como a los Filipenses, en situaciones de agobio y de dificultad, como lo vemos en la segunda carta a Timoteo, en la parte final de su vida. Y este hombre, que antes perseguía a la iglesia y que estaba ahí presente aún en la muerte de hombres piadosos como Esteban, un día su vida se transforma por completo, de manera que realiza viajes, otra vez, no en primera clase, en viajes sumamente difíciles. De hecho, lo sabemos al final del libro de los Hechos, naufragando, casi llegando al punto de la desesperación, de perder toda esperanza, cuanto a la tripulación, por supuesto. Escribiendo, enseñando y después a distancia enviando esas cartas y tomando el tiempo de sentarse. Con las dificultades, con las inclemencias de la situación, pero él con paciencia, con amor, alrededor de hermanos, escribiendo, en un sentido desde su corazón y por supuesto lo sabemos, inspirado por el Espíritu. Y claro que reconocemos, hermano, vasos de barro. Ese principio no se nos puede olvidar. Comenzamos ahí y no puede olvidarse. Tenemos que tenerlo presente conforme avanzamos. Vasos de barro, a eso es lo que somos, a eso aspiramos. Eso es, otra vez, ese recordatorio de que toda la gloria es para Dios.
de que nosotros no queremos que observen grandes oradores, grandes servidores, grandes hombres con tantas cualidades. No, 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 no. Antes bien, débiles, pero con un Dios grande, con un Dios que permite que estos vasos de barro puedan traer gloria a su nombre, con un Dios que ha decidido que es a través de su poder que hombres débiles, que vasos de barro pueden traer gloria a su nombre, que es a través de su poder, que corazones egoístas, que corazones orgullosos, que corazones pecadores pueden ser transformados para la gloria de Dios. Y que en la iglesia se encuentran aquellos que, lejos de encontrar orgullo en lo que su pasado era, lo recuerdan con dolor, lo recuerdan con tristeza y con lágrimas en sus ojos, o si lo quieres pensar así, con dolor en su corazón, recuerdan y dicen: pero el amor de Cristo, el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, me ha transformado. Y hoy mi anhelo es poder ver que otros escuchen, sepan y sean edificados en este amor. Esa es nuestra misión de vida. Ese es nuestro propósito. El apóstol Pablo lo ejemplificó, lo vivió. Y permítanme tomar un paréntesis aquí, porque no podemos estudiar el legado o la práctica de los apóstoles y no hablar del apóstol del amor, ¿verdad? De aquel llamado así, conocido así. Juan, vayan conmigo a Primera de Juan. Yo sé que les dije que íbamos a hablar de Pablo, ¿verdad? Pero como que no podríamos encerrar la instrucción y el ejemplo de lo que significa el amor que no busca lo suyo y no tocar y no acercarnos a las palabras del apóstol Juan. Vayan conmigo al capítulo 4 de Primera de Juan. Verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Vayan conmigo al verso 19 y verso 20 del mismo capítulo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¿Cómo se puede observar la práctica de un amor que no busca lo suyo? Primeramente, la definición está en lo que vemos nosotros en la Escritura. La definición la encontramos en nuestro Señor Jesús, en nuestro Dios. Un amor que no busca lo suyo, lo veíamos en la vida del apóstol Pablo, es ese amor que está dispuesto a sufrir y a padecer, porque se considera y entiende que es vaso de barro. Y lo que busca es que la gloria de Dios sea lo que otros vean en su vida. De manera que puede ser de edificación, de ayuda a otros. Y a la luz de las palabras del apóstol Juan, vean ahí, no hay medias tintas. O amamos o no amamos. Pues claramente nos dice, miren, así Dios nos amó. ¿Cómo Dios nos amó? Entregándose, enviando a su Hijo, mostrando un amor que no tiene comparación, un amor que precisamente excede nuestro entendimiento. Así debemos amarnos unos a otros. Y tal vez ahí la audiencia podría rápidamente decir, claro, yo amo. Y luego viene y dice, mira, si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso.
Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y esto viene y nos sacude por completo. Porque estamos estudiando que el amor es una búsqueda activa. El amor que no busca lo suyo es algo que viene a nuestra mente, se convierte en una disciplina y es como constantemente, por supuesto de manera imperfecta. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de una dirección. Estamos hablando de un compromiso, estamos hablando de una disciplina, estamos hablando de genuinamente entender que si ese amor de Dios ha cambiado tu vida, ha cambiado mi vida y nos ha transformado por completo, lo natural que debe salir es amor a los demás. Ese amor que transformó la vida de un hombre tan perverso como Saulo nos permite a nosotros observar el poder transformador de Dios y saber que el que empezó la buena obra en él la culminó. Y de la misma manera es el mismo Dios que hoy a través de su palabra nos ofrece esperanza y salvación. Y hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, hay esperanza para el mundo. Pero esa esperanza radica en que podamos nosotros primero contemplar el amor de Dios, ver el amor de los apóstoles, el amor que fue que nació de Dios, que fue dado a ellos, que fue derramado por amor a ellos, que ellos pudieron ver, que ellos fueron testigos de ese amor en Cristo y cómo ellos fueron modelando y viviendo y enseñando este mismo amor. En otras palabras, tú y yo nos situamos bajo la autoridad de la palabra y lejos de dar lugar a tu duda, a tu soberbia, lo que debe haber en tu corazón y en el mío es completa rendición y un entendimiento de que si esto es lo que tú pides, Señor, de mi vida, eso haré. Si una marca genuina de un cristiano verdadero es un amor que no busca lo suyo, Señor, concédeme la fuerza y la gracia para dar pasos firmes en esa dirección. No hay un caso imposible para Dios. No seamos tan orgullosos como para pensar, Dios ya no puede hacer nada en mí. Ya intenté de muchas maneras. Es imposible amar a esta persona. No puede, seguramente Dios creó a esta persona para que fuera la persona a la que nadie puede amar. La verdad es que si eres un hijo de Dios y Él te situó en esa situación en particular, Él es poderoso y Él es sabio. Primeramente para hacerte ver tu pecado y tu grande necesidad del Señor, para que tú puedas amar, de manera que no seas un mentiroso. Pues si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, no estás andando en la verdad. No estás andando en los propósitos de Dios. Un comentarista menciona con respecto a esto, y cito, el amor no busca lo suyo, no cree que realizarse uno mismo sea el sumo bien, no está enamorado del provecho propio, de la autojustificación, ni de su propia dignidad. Todo lo contrario, procura el bien del prójimo o incluso del enemigo. Incluso del enemigo. Mis hermanos, aquellos a los que posiblemente nosotros identifiquemos como nuestros enemigos, tal vez deberíamos de redefinir esa perspectiva y verlo más bien como el campo misionero. ¿Qué acaso no son almas eternas que no tienen al Señor? Entonces no deberíamos de nosotros situarnos en esta posición de sentirnos con la autoridad para definir, para sentirnos quiénes son amigos o enemigos, sino más bien situarnos bajo la autoridad y bajo la perspectiva divina y ver como almas que no tienen a un Salvador y como otras que por pura gracia y misericordia tenemos un Salvador y contamos con un Señor. Y además, si afirmamos lo que cantamos, si afirmamos lo que leemos, si afirmamos aquello que estudiamos en su palabra, sabemos que su grande amor transforma
por completo. Y ha sido manifestado. Ustedes conocen bien Juan capítulo 3, verso 16. Vayan conmigo a Filipenses, la carta del apóstol Pablo a Filipenses, al capítulo 1. Esto es hermoso, hermanos. Esto que vamos a leer aquí en Filipenses 1 es un precioso recordatorio. Seguramente no vamos a poder ir al legado de Pablo. Si Dios permite, tal vez lo estudiaremos la próxima semana, si es la voluntad de Dios. Pero creo que definitivamente vale la pena que podamos dar un acercamiento a estas palabras. Su carta a los Filipenses, verso 12. Y quiero que sepáis, hermanos, escribe el apóstol Pablo, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Aquellos que estuvieron en la iglesia desde casi el inicio habrán estado en la exposición de la carta a Filipenses. Hicimos, por la gracia de Dios, una exposición de toda la carta y recordarán que el apóstol Pablo aquí se encuentra precisamente en una situación adversa, en una situación de prisión, pero no incomunicado. Y lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en el verso 12, dice, mira, yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que todo lo que me aconteció, que las circunstancias que estoy viviendo han resultado en un mayor progreso del Evangelio. Y otra vez, como que nos hace falta realmente entender el contexto. Hermanos, él está prácticamente y literalmente encadenado a un miembro de la Guardia Pretoriana. Él está en un sentido preso, en otro sentido con cierta libertad, pero se encuentra encadenado, se encuentra en dificultad. Y él dice, miren hermanos, yo quiero que sepan que esto ha resultado en un mayor progreso del Evangelio. Si dirán algunos, este hombre está loco, o sea, ¿cómo puede estar pensando en el progreso del Evangelio? No está loco. O si lo quieres ver así, tal vez en cierta manera. Pero es que el amor de Cristo ha sacudido su corazón por completo. Que él puede observar. No como el mundo dice, ¿verdad? La luz al final del túnel. No. Él observa a su Dios que es luz, iluminando cada situación de su vida. Él observa al buen pastor guiando a su oveja en cada momento de su vida. Él no tiene que temer. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Tan loco está este hombre que aún en prisión se alegra y entiende que el Señor lo tiene ahí para poder proclamar el Evangelio a toda la guardia pretoriana. Lo cual es muy interesante. Todo el palacio del gobernador, literalmente. Y que la mayoría de los hermanos, verso 14, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Piensa un momento en esto. O sea, el apóstol Pablo está en una situación difícil, en un encarcelamiento, en cadenas, literalmente, verso 13. Y él está compartiendo el evangelio y su interés es que sus enemigos, si lo quieres ver así, aquellos que lo están aprisionando, aquellos que están bajo todo este gobierno que está en contra de la proclamación del evangelio, él encuentra placer y gozo en poder compartirles a ellos, que tal vez dirían algunos, pues ni lo merecen, que se vayan y sufran por siempre. No, el apóstol Pablo dice, mira, el Señor me ha traído aquí y esto está representando una bendición. Y no solo eso, dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, ahora tienen más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. El ejemplo del apóstol Pablo había repercutido, había dado un fruto muy, muy lindo, muy evidente, porque ahora los hermanos veían su ejemplo, escuchaban de lo que estaba sucediendo y decían, oye, pues no tenemos que temer. Y es que es muy claro y muy evidente. Cuando tú y yo nos olvidamos que el evangelio transforma, a lo mejor venimos y flaqueamos. Pero en el momento que tú y yo recordamos el poder transformador del evangelio, estoy seguro que en sus corazones, hermanos, arde
algo y dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Sirvo a un Dios vivo, a un Dios real, que puede transformar el corazón de mi vecino, que puede transformar el corazón de este hombre necio en mi trabajo. Él puede obrar. Así que sin temor anunciamos. Verso 15. Algunos, a la verdad, muy interesante, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Hay una situación, una realidad que no es ajena a nuestro tiempo hoy. Pero al parecer en aquel momento había aquellos que estaban en contra del apóstol Pablo y que además estaban encontrando oportunidades de poder hacerle daño, de poder causarle angustia. Había aquellos que estaban predicando a Cristo por ambición personal. Ahora tenemos que recordar nosotros aún las palabras de nuestro Señor Jesús cuando en los evangelios se nos narra, en Mateo leemos acerca de cómo Él menciona que en aquel día muchos dirán, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No hicimos esto, lo otro? Y la respuesta de nuestro Señor será, nunca os conocí. Por eso es importante estar siempre evaluando nuestro corazón y nuestras intenciones. Verso 18, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Porque sé que esto, verso 19, resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Palabras que otra vez sacuden, ¿verdad? Y evalúan aún nuestro corazón. ¿Será que nosotros podemos decir como Pablo, que anhelamos que Cristo sea exaltado en nuestro cuerpo, ya sea por vida o por muerte? Además de que es muy precioso el poder saber esto, las oraciones. Dice el apóstol Pablo, yo confío en que vendrá mi liberación de esta condición mediante vuestras oraciones. El Señor escucha la oración. El Señor ha permitido que sea precisamente la oración este medio que fortalece la fe de la iglesia. El Señor responde a la oración. Qué lindo es poder ver cómo el apóstol Pablo entiende y afirma esto y le hace ver a la iglesia, en otras palabras, como un recordatorio, no cesemos de orar. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Qué precioso es poder saber que es su Espíritu morando en nuestros corazones. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Verso 21. Comenzamos hablando de cómo nuestra vida debe ser vista como vasos de barro, así como el apóstol Pablo lo define, ¿verdad? Según a los Corintios, capítulo 4, como vasos de barro. Y yo te invito, hermano, hermana, a que nuestra vida precisamente pueda ser así, como estos vasos de barro. Que así como las tazas de nuestro tiempo tienen impresos mensajes y el mejor papá del mundo, la mejor mamá y cosas así, que nuestra vida pueda ser vista como este vaso de barro que tiene engravado ahí, que tiene bien claro y evidente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, para este vaso de barro, el vivir es Cristo. En otras palabras, aquello que trae honra a Cristo, yo lo hago. Aquello que trae gloria a mi Salvador, yo lo hago. Aquello que mi buen pastor me ha dicho que debo hacer, lo hago. Aquellos a quien mi Señor y Salvador me ha dicho que debo amar, los voy a amar. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y lo define el apóstol Pablo, pero si he de continuar viviendo en la carne, esto significará para mí una labor fructífera y no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor.
Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si te das cuenta lo que está diciendo Pablo, ¿no? Él dice, yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Es mucho mejor. Pero estoy convencido o entiendo que es necesario por causa de ustedes estar en la carne. ¿Qué es lo que está priorizando el apóstol Pablo aquí? ¿Está priorizando su bienestar? Porque evidentemente partir y estar con Cristo se acabó todo malestar, se acabó toda lucha con el pecado, se acabó la lucha con esta carne. Es muchísimo mejor. Pero dice el apóstol Pablo, me siento apremiado. Porque vean cómo describe ahí, continuar viviendo en la carne significa una labor fructífera. Fruto, porque para mí el vivir es Cristo, yo doy fruto para Él. Dice él, por un lado partir y estar con Cristo y por otro lado quedarme para continuar realizando una labor fructífera que es necesario por causa de vosotros. Él no está pensando y él no está anteponiendo en este caso sus intereses, y aunque es sincero y nos presenta aquí como él en un sentido desearía estar con Cristo, dice, yo entiendo que si me voy a quedar aquí es para dar fruto y para una labor fructífera. Hermanos, pensemos un poco en la palabra, en el trabajo, pensemos un poco en lo que hemos estado hablando. Un amor que no busca lo suyo, el buscar activamente, representa poner manos a la obra. No representa cruzarnos de brazos, vivir en esta vida, vivir y definir nuestra vida como vasos de barro que van marchando al ritmo de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Implica andar, implica actividad, implica estar buscando traer fruto para su gloria. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y vean ahí verso 25, y convencido estoy de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Estoy convencido que voy a permanecer y continuar para jubilarme, para retirarme, para pasar mis días en la casa cerca de la playa que tengo reservada ahí. ¿No, verdad? Dice Pablo, yo voy a permanecer y continuar con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Para vuestro progreso. Y dirán algunos, bueno, hermano, pero pues es que este es el corazón de un plantador, de un pastor, de un apóstol. Ese es el corazón de todo cristiano. En un sentido, si lo queremos ver así, me parece que es el mismo compromiso que hacemos en los votos matrimoniales, ¿no? Que desde una perspectiva bíblica y cristiana, el compromiso mutuo y sobre todo el compromiso del varón es, para mí el vivir es Cristo, y eso representa que yo voy a procurar dar fruto, trabajar, permanecer y continuar para tu progreso, hablando a la esposa, para tu gozo en la fe. Ahí en el contexto, claro que lo vemos muy claro. Un compromiso real de amor, de saber que somos vasos de barro, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y representa andar en las pisadas de Cristo, sabiendo que si decimos que amamos a Cristo, amamos a nuestro hermano, porque no hay medias tintas. Y por lo tanto, el camino está trazado. Y aquellos cuyo corazón han sido transformado andarán calcando las pisadas del Maestro, procurando, y así como el apóstol Pablo lo hizo, buscando un amor que sea de edificación al prójimo.
Este es el reto de vivir. Este es el reto de contemplar y practicar un amor que no busca lo suyo. Y sin duda es algo que en nuestras fuerzas es imposible, hermanos. Y por eso es que el Señor en su misericordia y en su gracia nos concede la oportunidad hoy de rendirnos delante de Él y clamar por ayuda. Y clamar por ayuda. Y te repito, hermano, clamar por misericordia y gracia para poder ser vasos de barro cuyo lema de vida sean, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.